Sean todos bienvenidos a una clase más de nuestro curso de la Biblia. Es George Tavares quien les habla y hoy estaremos viendo lo que es el libro de Amós y Abdías. Estaremos leyendo un poco acerca de ella. Como siempre, vamos a empezar con una oración para que esta clase sea guiada por nuestro Dios. Oramos. Querido Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, aquí para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés presente en este estudio, Señor, que nos ayude a entender tu palabra, Señor, para así ser aplicada en nuestra vida y poder hablar sobre ella, Señor, poder enseñársela a los demás y hablar de ti a los demás, Señor. Amén. Este es el sistema de estudio que utilizamos. Es de la lectura de un libro de la Biblia por semana, individualmente. El estudio de los materiales adicionales suministrados, reuniones semanales de estudio, explicación, respuesta de inquietudes. Y ese es el periodo del curso. Marzo 2024, diciembre 2025, de lo que dura. Este es el horario. Inicia a las 8 de la noche. Te da la bienvenida a la oración de 8:10 a 9:10. Es el desarrollo del estudio, de lo que hablaremos. De 9:10 a 9:25 van preguntas y respuestas de cualquier inquietud que tengan. De 9:25 a 9:30 es el cierre y la oración de despedida. Tenemos aquí un anuncio, dice: las dudas que vayan surgiendo durante el tiempo de estudio las anotamos hasta el momento establecido para respuestas. Me comprometo a indagar con profundidad cualquier pregunta que no pueda responder de manera inmediata. Iniciaremos con el libro de Amós. Vamos a iniciar. Tenemos los aspectos generales y dice así: Amós, un humilde pastor de Tecoa, fue llamado por Dios para profetizar contra el reino del norte de Israel en un tiempo de prosperidad económica y decadencia moral. Su mensaje directo y frontal denunciaba la injusticia social, la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa. A través de sus palabras, Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras propias responsabilidades, de buscar la justicia y vivir de acuerdo con sus principios. Amós era un pastor y cultivador de higos de Tecoa, un pequeño pueblo en Judá. No era profeta profesional ni un sacerdote, sino un hombre común llamado por Dios para proclamar su mensaje. Su valentía y su pasión por la justicia lo convierten en un ejemplo inspirador para todos nosotros. Amos profetizó durante el reinado de Jeroboam, Jeroboam Jeroboam II en Israel, un periodo de expansión territorial y bonanza económica. Sin embargo, esta prosperidad enmascaraba una profunda injusticia social y una corrupción generalizada. El libro se desarrolla durante un periodo de prosperidad económica y expansión territorial, pero también de creciente injusticia social y decadencia moral.
La nación se veía influenciada por las culturas vecinas y la adopción de prácticas religiosas paganas. La sociedad se encontraba dividida entre ricos y pobres, con una con una gran disparidad económica y una opresión sistemática de los pobres. La práctica religiosa se había vuelto ritualista y superficial, sin un compromiso real con la justicia y la misericordia. El reino de Israel gozaba de estabilidad política, pero esta estabilidad se basaba en la opresión y la injusticia. La economía de Israel se basaba en la agricultura y el comercio. Sin embargo, la riqueza se encontraba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría vivía en la pobreza. Amós fue un hombre sencillo de la región de Judá, llamado por Dios para pronunciar un mensaje de juicio y esperanza en el reino de Israel, y Usías en Judá, una región que había caído en la corrupción, la injusticia y la idolatría. A lo largo de este sermón profundizaremos en el contexto histórico, político y religioso de Amós, y reflexionaremos sobre su mensaje, su mensaje sigue siendo relevante para nuestra vida espiritual hoy en día. Amós nos recuerda que Dios es un Dios de justicia y que espera que su pueblo actúe con justicia en todas las áreas de la vida. El libro nos invita a levantar nuestra voz contra la opresión y la injusticia en todas sus formas. A pesar del juicio, Amós también ofrece mensajes de esperanza y restauración para aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Amós nos recuerda que todos somos iguales ante Dios y que debemos tratar a los demás con dignidad y respeto. Un desafío a la hipocresía. Amós denuncia la hipocresía religiosa y nos llama a una auténtica conversión y a un compromiso real con la justicia. Durante esta época, el reino de Israel vivió una prosperidad económica, pero la corrupción social y política era rampante. La aristocracia y los líderes religiosos se habían desviado de la voluntad de Dios, mientras las clases altas disfrutaban de riquezas materiales. Las clases bajas sufrían opresión, pobreza y violencia. El pueblo de Israel había caído en el pecado de la idolatría y la injusticia. Y el mensaje de Amós fue un grito de la alarma sobre las consecuencias de esos pecados. El tema central de Amós, el tema central del libro de Amós es es la justicia social. Amós denuncia la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes y la hipocresía religiosa que prevalecía en la sociedad israelita. Su mensaje nos recuerda que Dios es un Dios de justicia y que espera que su pueblo actúe con justicia en todas las áreas de la vida. Amós no solo denuncia la corrupción política, sino también la corrupción religiosa. En ese tiempo, Israel mantenía prácticas religiosas formales, pero estas eran vacías de corazón y sin verdadera devoción a Dios. El pueblo de Israel cumplía con sacrificios y rituales, pero su vida diaria estaba llena de opresión, mentira, robo y abuso de poder. Dice Amós 5, 21 al 24. Es uno de los pasajes más conocidos de este libro, donde Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me complace el olor de vuestros sacrificios. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré. No miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.
Aparta de mí el estruendo de tus canciones, y no escucharé el sonido de tus arpas, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como un arroyo impetuoso. Este pasaje revela lo que Dios piensa acerca de la religión vacía. No se trata simplemente de rituales externos, sino de vivir una vida íntegra, justa y misericordiosa. Dios no busca sacrificios sin un corazón recto, ni rituales sin arrepentimiento genuino. Los ricos y poderosos oprimían a los pobres, y el sistema judicial estaba corrompido. Los poderosos compraban a los pobres por un par de sandalias, y las leyes se usaban para oprimir a los débiles. Amós no solo denuncia la idolatría, sino también la manera en que la injusticia se infiltró en todas las áreas de la vida de la nación. Amós anunció el juicio de Dios sobre las naciones vecinas por su crueldad y su injusticia. Amós denuncia los pecados de Israel, especialmente la injusticia social y la opresión de los pobres, y anuncia el juicio de Dios sobre el pueblo. A pesar del juicio, Amós vislumbra un fruto en el que Dios restaurará a su pueblo y establecerá un reino de paz y justicia. El libro de Amós es un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia y amor que Dios nos enseña. El mensaje de Amós nos inspira a buscar la justicia, a defender a los oprimidos y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Frente a la valentía mostrada por Amós para denunciar las injusticias y corrupciones de su época, nos queda a nosotros reflexionar de los siguientes puntos. ¿Estamos contribuyendo a la injusticia o estamos trabajando para promover la justicia en nuestra comunidad? Excelente pregunta esa. ¿Estamos viviendo una vida que refleje los valores de justicia, amor y compasión que Dios nos enseña? ¿Estamos defendiendo a los oprimidos y denunciando la injusticia de todas formas? Esas son preguntas que deberíamos hacernos diario. Estas son las principales profecías de Amós. Juicio sobre Israel. Amós denuncia los pecados de Israel, especialmente la injusticia social y la opresión de los pobres, y anuncia el juicio de Dios sobre el pueblo. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. Versículo 3, capítulo 2. Esto muestra que Israel, como pueblo elegido por Dios, tenía una responsabilidad especial ante él, y su pecado era aún más grave porque había sido llamado a vivir de acuerdo a su voluntad. Dios no quería la destrucción de su pueblo, sino su arrepentimiento. El juicio era una advertencia para que el pueblo volviera a Dios, dejara sus prácticas idólatras y sociales injustas, y comenzara a vivir de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que él había establecido. El llamado al arrepentimiento es claro. Dios dice a su pueblo: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Capítulo 5, versículo 4. Dios ofrecía una oportunidad de restauración si el pueblo se arrepentía y volvía a él con un corazón sincero. Restauración futura. A pesar del juicio, Amós vislumbra un futuro en el que Dios restaurará a su pueblo y establecerá un reino de paz y justicia. En aquel día levantaré
el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos antiguos para que posean al remanente de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que él hace esto. Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 15. Esta restauración no es solo para Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Es una visión que apunta hacia la venida del Mesías, Jesús, quien vino a restaurar a todos los pueblos y traer salvación a todos los que creen en él. La profecía de la restauración futura aún no se ha cumplido en su totalidad, pero apunta a la esperanza de un reino de paz y justicia que será establecido por Dios. El mensaje de Amós sigue siendo sumamente relevante para nosotros hoy, aunque vivimos en un tiempo y contextos diferentes. Las lecciones que podemos aprender del libro de Amós son eternas. Estas son unas citas destacadas del libro de Amós. Tenemos la número 1, que dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un torrente impetuoso. Amós, capítulo 5, versículo 24. Un llamado a la acción para buscar la justicia, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. La importancia de los profetas como portavoces de Dios. Número 3. Aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en la puerta. Quizá tenga Jehová Dios de los ejércitos misericordia del remanente de José. Amós, capítulo 5, versículo 15. Es un llamado a elegir el bien y a buscar la justicia. La número 4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por unos zapatos. Ese es Amós, capítulo 5, versículo 6. Esta es una denuncia de la injusticia social. El número 5 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós, capítulo 8, versículo 11. Esta es una advertencia sobre la escasez espiritual. La número 6 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo antiguo. Encontramos en Amós, capítulo 9, versículo 11. Es una promesa de restauración futura. Número 7 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Amós, capítulo 4, versículo 1. Esta es una denuncia de la opresión de los pobres. La número 8 dice: aborrezco, repudio vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas solemnes. Y si me ofrecéis holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, ni miraré los sacrificios de vuestros becerros engordados. Está en Amós, capítulo 5, versículos del 21 al 22.
Esta es una denuncia de la hipocresía religiosa. Número 9 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de higos. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo Jehová, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós capítulo 7, del 14 al 15. Ese es el llamado de Amós a profetizar. Ese fue el llamado de Amós a profetizar. La número 10 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Amós capítulo 8 del 4 al 6. Importancia para nosotros hoy. El libro de Amós, con su mensaje apasionado y directo, trasciende las barreras del tiempo y nos impacta hoy con la misma fuerza que resonó el antiguo Israel. Su llamado a la justicia, la compasión y la acción nos invita a examinar nuestra propia vida y nuestro papel en la construcción de un mundo más justo y equitativo. El mensaje de amor el mensaje de amor no se limita a grandes reformas sociales o políticas. Comienza en lo personal, en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Aplicar su mensaje a nuestras vidas diarias, aplicar su mensaje a nuestra vida diaria implica, número uno, cultivar la justicia en nuestras acciones. Esto significa ser honestos en nuestros negocios, justos en nuestros tratos y equitativos de nuestras decisiones. Implica no aprovecharse de los demás, sino buscar su bienestar. Dios es un Dios de justicia y Él desea que tratemos a los demás con equidad, especialmente a los más vulnerables. La opresión de los pobres, la injusticia en los tribunales y el desdén por los derechos débiles son prácticas que Dios aborrece. Número 2, defender a los oprimidos. Significa alzar nuestra voz por aquellos que no tienen voz, defender a los marginados y oponernos a la discriminación en todas sus formas. Como cristianos debemos comprometernos a vivir de manera justa, defendiendo los derechos del oprimido y buscando la justicia en nuestra sociedad. Número 3, vivir con sencillez y desprendimiento. Amós denuncia el lujo y la ostentación de los ricos, que contrasta con la pobreza de muchos. Aplicar su mensaje implica vivir con sencillez, compartir nuestros recursos con los necesitados y no aferrarnos a las riquezas materiales. Número 4, practicar la misericordia y la compasión. Significa ponernos en el lugar del otro, especialmente del que sufre, y actuar con compasión y misericordia. Implica perdonar a los que nos ofenden y ayudar a los que están en necesidad y ser generosos con nuestro tiempo y recursos. O basta con ir a la iglesia a cantar himnos, ofrecer sacrificios, si no estamos viviendo una vida de justicia, misericordia y humildad. Dios no quiere religiosidad vacía. Él busca corazones que vivan según su voluntad, amando a los demás y siguiendo los caminos de Cristo. Número 5. Buscar a Dios con sinceridad. Amor denuncia la hipocresía religiosa, la práctica de rituales vacíos, sin un compromiso real con la justicia de amor y el amor. Aplicar su mensaje implica buscar a Dios con sinceridad,
cultivar una relación personal con Él y vivir de acuerdo a sus principios. El propósito es Cristo. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, que sigo así, capítulo 39. En el libro de Amós podemos ver a Cristo, el defensor de los pobres. Amós defiende a los pobres y denuncia su opresión, anticipando el papel de Jesús como defensor de los marginados y oprimidos. Amós es un defensor de los pobres y este papel de Amós anticipa a Jesús como el defensor de los pobres, quien en su ministerio buscó a los marginados de la sociedad. Al igual que Amós, Jesús presenta como el que trae esperanza y justicia a los marginados. El juez justo. Amós anuncia el juicio de Dios sobre el pecado y la injusticia, prefigurando a Jesús como el juez justo que juzgará al mundo. La justicia de Dios que Amós proclamara anticipa a Jesucristo como el justo juez. Jesús, en su primera venida, ofreció salvación, pero también advirtió sobre el juicio futuro que vendrá sobre el pecado. En Mateo capítulo 25, del 31 al 33, Jesús describe el juicio final, donde Él, como el justo juez, separará a las ovejas de las cabras. El profeta de la verdad, Amós, proclama la verdad de Dios con valentía y pasión, anticipando el papel de Jesús como profeta que revela la verdad de Dios. Amós es conocido como su valentía, es conocido por su valentía al proclamar la verdad de Dios. Perdón. Incluso entre las autoridades que se habían apartado de los caminos del Señor. No terminó, eh, no terminó enfrentarse a los reyes de Israel, quienes vivían en la opulencia mientras el pueblo sufría. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor Jehová ha hablado. ¿Quién no profetizará? Amós. Jesucristo, al igual que Amós, proclamó la verdad con valentía, revelando lo que es justo y recto ante los ojos de Dios y desafiando a la falsa religiosidad. El Cordero de Dios. El sacrificio de animales ofreció en el templo que Amós critica por ser hipócrita, apunta al sacrificio perfecto de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amós denuncia la hipocresía de los sacrificios externos mientras el corazón permanece apartado de Dios y sin justicia. Esto prefigura a Jesucristo como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios, ofreció su sacrificio una vez y para siempre, cubriendo no solo dos pecados de Israel, sino lo de toda la humanidad. El Rey de Paz. La visión de un futuro, la visión de un futuro reino de paz y justicia anticipa el reinado de Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. El reino de paz que Amós describe apunta a la venida del Mesías, quien traerá un reino de paz y justicia. Este reino que fue inaugurado por Jesús en su primera venida y se consumará plenamente cuando Él regrese en gloria. En Isaías capítulo 9, versículo 6, se habla del Mesías como el príncipe de paz. Jesucristo, el Rey de paz, traerá un reino eterno donde la justicia y la paz prevalecerán para siempre.
Y ahí terminamos con el libro de Amós. Ahora vamos a ver el libro de Abdías. Estos son los aspectos generales. Son- Ok. Abdías es uno de los libros más breves y menos conocidos del Antiguo Testamento. El libro de Abdías, aunque tiene solo 21 versículos, el mensaje que transmite es profundo y tiene una relevancia tremenda para nuestra vida espiritual hoy. Abdías es un profeta cuyo mensaje está lleno de advertencia, juicio y finalmente esperanza. Nos desafía a reflexionar sobre el juicio de Dios contra la arrogancia y la opresión, mientras al mismo tiempo nos recuerda que Dios tiene un plan de restauración para su pueblo y su reino. En este sermón vamos a explorar el contexto histórico, político y religioso de Abdías, el mensaje de justicia que transmite y cómo su mensaje es aplicable a nuestra vida hoy en día. Reflexionaremos sobre la importancia de Abdías en la escritura y su relevancia para nuestra vida cristiana. El libro de Abdías es un libro profético corto que se encuentra entre los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Abdías fue un profeta que recibió un mensaje de Dios específicamente para la nación de Edom. El reino de Edom, descendiente de Esaú, era un pueblo vecino de Israel, que históricamente había tenido una relación tensa con Israel, la descendencia de Jacob. El trasfondo histórico de Abdías está ligado a la caída de Jerusalén, la capital de Judá, en manos de los babilonios en el año 586 a.C. Durante esta invasión, Edom no solo se alegró de la destrucción de Jerusalén, sino que también participó activamente en el saqueo y la violencia contra los judíos. Esta traición fue la razón principal por la cual Abdías, en nombre de Dios, pronunció juicio sobre Edom. En lugar de ayudar a su hermano Israel, Edom aprovechó la oportunidad para atacar y robar, lo que llevó a Dios a condenar su arrogancia y actitud. La hostilidad histórica entre Israel y Edom se remonta a las luchas de Jacob y Esaú, los fundadores de ambos pueblos, lo que se refleja en la palabra de Abdías. Este libro muestra cómo la arrogancia y el orgullo de Edom, su desprecio por su hermano Israel y su contribución al sufrimiento de Jerusalén fueron motivos suficientes para que Dios emitiera juicio. Es el tema central de Abdías. La principal temática del libro de Abdías es el juicio de Dios sobre Edom, en el versículo 1 del 2 al 4. Abdías proclama que el orgullo y la arrogancia de Edom serán su caída. He aquí, te he hecho pequeñas entre las naciones y te he hecho abominable entre los hombres. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en tu alta morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Abdías, capítulo 1, versículo de 2 al 3. Edom se había enorgullecido de su posición geográfica, viviendo en las montañas inaccesibles, lo que le hacía sentir seguro.
e invulnerable. Sin embargo, Dios declaró que su arrogancia sería su perdición. La soberbia de Edom se convirtió en un obstáculo para reconocer la soberanía de Dios, y su pecado consistió en pensar que nada podría hacerle daño. Porque la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y verás y serás cortado para siempre. A días. Capítulo 1, versículo 10. Este versículo refleja la actitud de Edom al aprovecharse del sufrimiento de su hermano y traiciona la hermandad que compartían. Dios considera que la violencia contra su pueblo es una ofensa gravísima. Como resultado, el juicio de Dios sobre Edom será inevitable. Porque el día, porque el día de Jehová está cerca sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se te hará. Tu recompensa caerá sobre tu cabeza. Porque así como bebiste sobre mí, pues sobre mi monte sano, así beberán todas las naciones continuamente. Beberán, tragarán y serán como si hubieran sido, como si no hubieran sido. Abdías, capítulo 1, versículos del 15 al 16. El día de Jehová es un concepto que aparece a lo largo de las escrituras y se refiere a un tiempo futuro de juicio, pero también de restauración en el caso de Edom. Su juicio será severo, pero para el pueblo de Israel ese día traerá restauración y la promesa de un futuro glorioso. Dios pronuncia un juicio sobre Edom por sus pecados en Abdías, capítulo 1, versículo del 10 al 14. Se señala que Edom no solo participó en la destrucción de Jerusalén, sino que también regocijó por el sufrimiento de Israel y actuó de manera cruel y despiadada. Eso es la principal profecía de Abdías. El libro de Abdías, aunque es el más corto de los libros proféticos del Antiguo Testamento, contiene dos profecías significativas. Estas profecías se centran principalmente en el juicio de Dios contra Edom, la restauración futura de Israel y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Número uno, el juicio de Dios sobre Edom. La profecía más destacada de Abdías se refiere al juicio de Dios contra Edom, debido a su pecado de arrogancia, violencia y traición contra su hermano Israel. Los habitantes de la nación de Edom se habían alegado por la caída de Jerusalén y habían aprovechado el sufrimiento de Israel durante la invasión babilónica. Abdías predice que debido a estas acciones, Edom enfrentará la ira de Dios. El profeta acusa a Edom de actuar con violencia contra Israel en el día de su aflicción. En lugar de ayudar a su hermano Edom, regocijó, se aprovechó de la caída de Jerusalén y tomó parte en el saqueo. El juicio de Dios sobre Edom será severo y su destino será el de la destrucción. Este juicio se expresa en términos de humillación, vergüenza y derrota, porque la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y será cortado para siempre. Abdías 1:10. Número 2. La restauración futura de Israel. A pesar del juicio severo sobre Edom, Abdías también anuncia la esperanza de restauración para Israel. Este es un tema clave en la profecía de Abdías. Después del juicio contra sus enemigos, Israel experimentará una restauración y será establecido en un reino de paz y justicia. Pero en el monte de Sión habrá salvación y será santo, y la casa de Jacob tomará posesión
de sus posesiones. Abdías del capítulo 1, versículo 17. Abdías profetiza que el monte de Sión, Jerusalén, será un lugar de salvación. La casa de Jacob, Israel, tomará posesión de la tierra que le fueron prometidas, lo que implica una restauración física y espiritual. Este versículo es una visión de esperanza donde el pueblo de Dios será restaurado a su herencia. Abdías profetiza que Israel recuperará tierras que habían sido tomadas por otras naciones, incluyendo Edom, los filisteos y otras naciones vecinas. La restauración de Israel abarcará tanto el sur como el norte, incluyendo territorios como Efraín, Benjamín y Galaad. Número 3. El día de Jehová. El día de Jehová es un tema recurrente en la profecía bíblica y en Abdías. Se refiere al día del juicio de Dios sobre las naciones, especialmente en Edom. Este día está vinculado con la justicia de Dios, donde se retribuirá a cada nación según sus acciones, especialmente aquella que se ha levantado contra Israel. Porque el día de Jehová está cerca sobre todas las naciones. Como, como tú hiciste, se te hará, tu recompensa caerá sobre tu cabeza. Abdías, capítulo 1, versículo 15. Estas son una cuantas citas destacadas del libro de Abdías. Número 1. He aquí, te he hecho pequeñas entre las naciones y te he hecho abominable entre los hombres. Abdías, capítulo 1, versículo 2. Número 2. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en tu alta morada. Número 3. Porque la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. Número 4. No hayas de regocijarte sobre el día de tu hermano, el día de su aflicción. No te alegres sobre los hijos de Judá en el día de su destrucción. 5. Porque el día de Jehová está cerca sobre todas las naciones, como tú hiciste, se te hará. Número 6. Porque así como bebiste sobre mi monte sano, así verán todas las naciones continuamente. Número 7. Porque en el monte de Sión habrá salvación y será santo, y la casa de Jacob tomará posesión de sus posesiones. Número 8. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú estopa. 9. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los del llano filisteos. 10. Y los salvadores subirán al monte Sión, para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. En el libro de Abdías podemos ver a Cristo, el redentor de su pueblo. Más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Abdías 17. Jesús es el redentor que restaura a su pueblo y le da una herencia eterna.
el restaurador, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Jesús restaurará nuestra herencia espiritual en el reino de Dios. El destructor de la soberbia. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Abdías 3:4. Jesús humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Estas son las diferencias y similitudes entre Oseas y Joel. Amós, perdón, diferencias y similitudes entre Amós y Abdías. Gran profeta menor, ambos. La profecía de Amós dice: Amós denuncia a los pecadores de Israel, especialmente la injusticia social y la opresión de los pobres, y anuncia el juicio de Dios sobre el pueblo. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amós, capítulo 3, versículo 2. Esto muestra que Israel, como pueblo elegido por Dios, tenía una responsabilidad especial ante él, y su pecado era aún más grave porque habían sido llamados a vivir de acuerdo a su voluntad. La profecía de Abdías dice: la profecía más destacada de Abdías se refiere al juicio de Dios contra Edom, debido a su pecado de arrogancia, violencia y traición contra su hermano Israel. Los habitantes de la nación de Edom se habían alegrado por la caída de Jerusalén y habían aprovechado el sufrimiento de Israel durante la invasión babilónica. Abdías predice debido a estas acciones, Edom enfrentará la ira de Dios. Amós era de la nación del reino del norte de Israel y Abdías era del reino del sur de Judá. El periodo del profeta Amós del siglo 7 antes de Cristo, en el reinado de Jeroboam II. Abdías fue en el año 586 antes de Cristo, durante la invasión de Judá por la nación de Babilonia. El tema central de Amós es Amós, un humilde pastor de Tecoa, fue llamado por Dios para profetizar contra el reino del norte de Israel en un tiempo de prosperidad económica y decadencia moral. Su mensaje directo y frontal denunciaba la injusticia social, sobre la opresión de los pobres y la hipocresía religiosa. Es el tema central de Amós. El de Abdías, la principal temática del libro de Abdías es el juicio de Dios sobre Edom, en el versículo 1, versículo 1 del 2 al 4. Abdías proclama que el orgullo y la arrogancia de Edom serán su caída. Y estos fueron los libros de Amós y de Abdías. Dos libros un poco cortos, pero con mucho aprendizaje. Bueno, y aquí hemos finalizado por hoy nuestra clase de hoy, de estos dos interesantes libros. Aquí George Tavares, su profesor de hoy. Y oremos, vamos a hacer una oración ahora para despedirnos. Dice: querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, de impartir, Señor, tu palabra, de dar a conocer sobre ti, Señor.
Gracias por este momento tan preciado que nos has permitido, Señor, para glorificarte, para saber de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Sigue bendiciéndonos, sigue nos cuidando, mira nuestras familias, sigue bendiciéndola y cuidándola como siempre los has hecho, Señor. Perdona nuestros pecados. Cuídanos, Señor, como siempre lo ha hecho. Renuévanos en tu espíritu, Señor. Limpia nuestros corazones y purifícanos, Señor, de todo mal. Amén. Estamos despedidos por hoy. Muchas bendiciones para todos. Espero les haya gustado la clase y espero hayan aprendido. Muchísimas gracias por todo y bendiciones.